Palantir, esa empresa que todo lo ve, que recopila todos los datos en su propia base de datos, que nos tiene controlado. ¿Por qué no dejamos todo este humo al lado y empezamos a ver cómo funciona realmente Palantir? Si esto te interesa, te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar sobre la arquitectura de Palantir Foundry. Palantir se compone de tres componentes: Hive, Foundry y Apollo. Hive es la plataforma de IA generativa y que está totalmente integrada con Palantir, es decir, que no accedemos a ella a través de otro portal o plataforma, sino que todos los servicios y aplicaciones de Foundry que utilizan o que tiran de IA generativa lo hacen a través de este componente. Palantir está pensada para que funcione como un Enterprise Operating System. Esto es básicamente, pues al igual que utilizas Windows, Linux o macOS para ver este vídeo, y si quieres editar una fotografía, abre una aplicación instalada en tu sistema operativo como puede ser Adobe Photoshop, pues Palantir es exactamente lo mismo. Tiene un conjunto de aplicaciones que en función del objetivo que quieras conseguir utilizas una u otra, es decir, es el sistema operativo de tu empresa para tus datos. Es muy interesante ver Palantir desde un punto de vista de malla de capacidades. En este diagrama que estáis viendo en pantalla tenemos unas 9 capacidades. Las capacidades del centro tienen todo que ver con el sistema de la ontología. Las capacidades de la línea inferior, de la fila inferior, tienen que ver con servicios de data, lógica, workflows, es decir, servicios que alimentan el sistema de la ontología. Y arriba del todo tenemos pues las aplicaciones con las que el usuario interactúa diariamente en la plataforma. De forma muy curiosa tenemos a ambos lados una serie de capacidades que son comunes a todas ellas. Por ejemplo, todas ellas necesitan un almacenamiento, un cómputo, un networking, un workspace, seguridad y gobernanza. Y por debajo de todo ello, como vemos, se encuentra el tercer componente que he mencionado anteriormente, que es Apollo. Antes de ver qué es Apollo, hay que destacar una cosa que es muy importante, y es que Palantir no es un sistema cerrado, sino que está pensado para que puedas extenderlo añadiendo las aplicaciones que utilizas en tu operativa diaria. Al igual que por ejemplo iOS o Android es una plataforma base sobre la cual instalas aplicaciones o servicios, pues Palantir es exactamente igual. Por ejemplo, en este diagrama de aquí vemos las capacidades que hemos visto anteriormente, pero sobre todas ellas vemos una serie de nuevas capacidades que han sido instaladas para este caso de uso de hospitales. Por ejemplo, capacidades que permiten pues gestionar la capacidad de un hospital u optimizar el turno de personal en un hospital concreto. Una vez que hemos entendido esto, ahora sí te puedo hablar de Apollo. Para hablar sobre Apollo es necesario ir atrás y ver los distintos problemas que se ha ido enfrentando Palantir a lo largo de todo su ciclo de vida. En 2008 surge Palantir Gotham con la idea de solucionar problemas que se encontraban en los sectores más exigentes desde un punto de vista regulatorio y que requerían de altos esquemas de seguridad, como puede ser sector del gobierno o sector militar. Debido a esta alta confidencialidad, se requería que Gotham fuese desplegado en la infraestructura o en el hardware del cliente, de tal forma que una instalación, una actualización o un cambio en la configuración requería que fuera un ingeniero de Palantir a la infraestructura del cliente para hacer ese cambio. En 2017 surge Palantir Foundry y en lugar de replicar lo que ya habían hecho con Gotham, pues querían hacer algo totalmente diferente, ya que en ese momento las nubes, los proveedores de nubes estaban bastante maduros y querían construir un SaaS Cloud Native, es decir, Foundry vive en la nube y el cliente simplemente accede a través de un navegador, sin preocuparse de la infraestructura. Los clientes adaptaron este enfoque más rápido de lo que Palantir esperaba. Todo tipo de cliente, tanto clientes comerciales como clientes de los sectores más confidenciales, como puede ser del gobierno de Estados Unidos o del ejército. Con esta rápida adopción empezaron a encontrar problemas en la entrega continua de Palantir Foundry y de Gotham. Y es que la mayoría de SaaS pues se centra en un proveedor de nube concreto, como puede ser Azure, AWS o Google, mediante que los clientes de Palantir eran pues muy complejos debido
a la tipología de clientes. Como ya he dicho anteriormente, había clientes que requerían de desplegar la plataforma en una nube pública, pero otros requerían de desplegar la plataforma en clouds restringidos. Esto dio lugar a lo que ellos mismos llamaron a Sky Full of Cloud, un cielo repleto de nubes. La pregunta, por tanto, que se hicieron los ingenieros de Palantir es cómo construimos un SaaS que podamos hacer funcionar y mantener independientemente de donde esté desplegado. Para ello tuvieron que empezar a construir una serie de automatizaciones. La primera de ellas es Skylab, pero antes de entender qué es Skylab debemos de entender que Palantir Foundry y Gotham se compone de más de 300 microservicios y assets, por lo que te puedes imaginar que manejar todo el ciclo de vida de todos estos microservicios y assets es un verdadero dolor de cabeza. Por ello construyeron, como ya te he dicho anteriormente, Skylab. Simplemente los administradores configuraban las aplicaciones en una interfaz web y Skylab se encargaba de iniciarlas, pararlas, actualizarlas o lo que sea necesario durante todo su ciclo de vida, simplificando por tanto el mantenimiento de una aplicación de Palantir Foundry o Gotham. Seguía un modelo declarativo, al igual que lo hace Kubernetes, por ejemplo, y con esto pues lo que consiguieron es automatizar de cierta forma todo el ciclo de vida de una sola instancia de Palantir Foundry o de Gotham, es decir, de una sola instalación. Como ya te he dicho, una sola instalación se compone de muchísimos microservicios. Tener una herramienta que permita controlar ese ciclo de vida de todos ellos, pues le facilitó gran parte. Pero rápidamente se dieron cuenta que Skylab por sí solo no era suficiente, ya que primero, pues suponía un gran trabajo manual. Los administradores tenían que entrar por cada instalación de Palantir Foundry o de Gotham en esta interfaz y empezar a configurar los servicios. Segundo, es que cada actualización iba a su ritmo, lo que creaba divergencias. Por ejemplo, el cliente A tenía una versión de Foundry con una determinada configuración, el cliente B tenía otra versión de Foundry con otra configuración, por lo que empezaron a necesitar otra herramienta más que no solo gestionara una sola instancia de Foundry, sino que gestionara cientos de instancias de Foundry. Y aquí es donde surge Apollo. Como ya te puedes ir dando cuenta, todos los nombres tienen que ver con misiones espaciales de la NASA. Apolo, pues la misión lunar, y Skylab, que fue la primera estación espacial de Estados Unidos. Apolo, por tanto, tenía dos objetivos: armonizar y automatizar los cientos de instalaciones de Palantir Foundry, y también el segundo era, pues, establecer una entrega segura de software, que ahora veremos qué significa esto. ¿Cómo funciona, por tanto, Skylab y Apolo? Bueno, pues imaginemos, ¿no?, que tenemos tres clientes: un banco en Madrid, un hospital en París y una agencia pues gubernamental en Londres, por ejemplo. Cada uno tiene su propia instalación de Foundry. Bien, pues hay un Apolo central y cada una de las instancias de Foundry pues está dentro de un Skylab, como ya hemos dicho anteriormente. Skylab periódicamente envía a Apolo el estado actual de todos sus microservicios y periódicamente llama a Apolo para preguntar: oye Apolo, ¿tengo alguna tarea pendiente? Apolo responde: pues tienes que actualizar la aplicación X a la versión 3.0. Esa tarea se manda a través de una cola de tareas que Skylab va cogiendo y va ejecutando. Tengo que actualizar esta aplicación a la versión 3.0, tengo que cambiar la configuración de esta aplicación, es decir, va instalando esa upgrade de forma autónoma. Por lo tanto, ya han solucionado pues dos problemas. Primero, el comedero de cabeza, que era la instalación de una sola instancia de Palantir Foundry debido a todos los microservicios que la componen. Y el segundo, pues cómo gestionar cientos de miles de instancias de Palantir Foundry. Es importante destacar que Apolo no es una parte de Foundry, sino que es un componente totalmente aislado. De esta forma, da igual lo que esté por encima o por debajo, que Apolo lo va a poder gestionar. Además, Skylab envía métricas de forma periódica a Apolo sobre su sistema: qué aplicaciones tienen, en qué versión, con qué configuración, rendimiento, etc. Como te he dicho anteriormente, hay un segundo objetivo de Apolo, y es la entrega segura de software. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Apolo implementa la técnica de Blue-Green Upgrade. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tenemos dos entornos: una versión azul donde los usuarios están conectados ahí, y cuando va a surgir o cuando vamos a actualizar la aplicación, se despliega una nueva versión verde donde se empieza a verificar, se empieza a testear la aplicación ahí.
Si todo va bien, pues gradualmente se pasan los usuarios que están en la versión azul a la versión verde y en un momento se apagará esa versión azul, pero si algo falla, pues la versión azul se vuelve a activar y esa versión verde se descarta. Como vemos, a lo largo de todo este timeline, Palantir pues ha ido resolviendo los problemas que se le ha ido presentando y de una forma muy curiosa. Primero con la filosofía de Solve the hardest problem first. La mayoría de empresas tech habían empezado por el caso fácil, como puede ser un proveedor de nube concreto, y después ir a los edge cases para ver cómo se comporta el SaaS en esos casos difíciles. Palantir lo hizo al revés. Tenemos que hacer que el software funcione en el caso más complejo que nos podamos encontrar, como por ejemplo un submarino sin conexión a internet. La segunda filosofía, muy conocida en el mundo del software y del despliegue, es Write Once, Deploy Anywhere. Básicamente, los desarrolladores no tienen que preocuparse dónde se va a ejecutar el código que están desarrollando. El desarrollador escribe el código, Apollo lo despliega y el equipo central monitoriza todo a través de un único portal. Todo lo de arriba funciona muy bien para entornos públicos, pero ¿qué pasa en entornos restringidos, como ya hemos dicho, con clientes gubernamentales o del sector militar? Donde aquí nos encontramos comunicaciones con alta latencia, unidireccionales, donde lanzar una nueva versión supone pues instalar los binarios de esa nueva versión de forma manual. Bueno, pues Palantir ofrece un método que también ellos mismos han ido perfeccionando a lo largo de los años. Es importante que este enfoque solo lo ofrecen a muy pocos clientes, principalmente clientes gubernamentales. Es un enfoque muy caro donde no hay un win-to-win. Para este primer enfoque, pues Palantir se apoyaba en sus Forward Deploy Engineers. Estos serán responsables de manejar toda instalación y actualización de las aplicaciones y construyeron una versión ligera de Apollo llamada Slim. Slim básicamente funcionaba como Apollo hace en un proveedor de nube pública, pero en la red clasificada del cliente. Palantir se clonaba el entorno del cliente, iba desarrollando nuevas actualizaciones y testeándola en ese entorno, y cuando eran verificadas enviaba los binarios de esa actualización a los Forward Deploy Engineers y estos instalaban los binarios a través de Slim. Pero rápidamente se encontraron con problemas, y es que mantener dos versiones, Apollo y Slim, era realmente complejo, ya que toda característica que implementaban Apollo debían de implementarlo también a Slim, y había muchas características de Apollo que no tenían sentido en Slim, ya que solo funcionaban en entornos públicos. Por lo tanto, tuvieron que refactorizar Apollo para tener una sola versión de Apollo y que funcionase tanto en redes restringidas como en redes públicas. Bien, pues ya hemos entendido qué es Apollo, así que ahora hay que volver al principio del vídeo. Recuerda que Palantir se compone de tres componentes: Hive, Foundry y Apollo. Vamos a ver ahora, por tanto, qué es lo que pasa. Tenemos tres instancias de Palantir Foundry, gestionadas todas y cada una de ellas por Skylab, y por encima de ella tenemos Apollo. Apollo manda a actualizar una versión de una determinada aplicación como target a todas ellas. Skylab recibe esa cola, esa tarea, y empieza a ejecutarla. Pero necesitamos un componente más que traduzca esa intención deseada en recursos de infraestructura. ¿Qué significa? Pues actualizar una versión. Significa levantar dos entornos, uno azul, uno verde, como ya hemos visto anteriormente, y si todo funciona bien, pues quedarnos con la nueva versión, que es el entorno verde. Esto se traduce en levantar dos recursos de infraestructura, o si queremos darle un nombre más técnico, dos pods. Así que aquí vemos que necesitamos algo relacionado con Kubernetes, un orquestador de servicios. Y es que Palantir para ello se apoya en Rubix. Rubix es una implementación concreta de Kubernetes, donde el objetivo era combinar todas las ventajas que ofrece la containerización open source de Kubernetes con las características necesarias para operar en los entornos más exigentes, es decir, que requerimos de certificaciones de seguridad. La arquitectura Rubix estuvo planteada inicialmente para hostear Palantir, pero ahora es abierta y usada por otras compañías de cualquier tamaño que requieran de altos esquemas de seguridad, como ya te he dicho anteriormente. Por lo tanto, ahora tenemos ya sí que sí todos los componentes: Apollo, Skylab, que es el agente local por cada instancia de Palantir, y Rubix. Podemos verlo de otra forma simplificándolo. Apollo es el arquitecto, es quien calcula el plan, es decir, se da cuenta de que hay una instancia de Foundry que tiene una versión desactualizada,
pues manda esa intención de actualizarla y cómo se va a actualizar, qué estrategia va a seguir. Por lo tanto, diseña las intenciones y Rubix es el ejecutor, quien traduce esas intenciones, ahora sí, en recursos de infraestructura. Y con esto ya habríamos visto toda la arquitectura de Palantir Foundry. Evidentemente me dejo muchas cosas en el tintero, como puede ser cómo funciona la arquitectura de HYPE, o cómo funciona el Multimodal Data Plane, que es muy interesante, es la capa de datos y de procesamiento de los mismos de Palantir, pero en un vídeo no me da tiempo a tratar todo. Si estás interesado en que haga una segunda parte de la arquitectura de Palantir, por favor déjamelo en los comentarios y así sabré que puedo hacer otro vídeo, ya que este tema os interesa. Al menos espero que te haya resuelto la duda de si Palantir se queda con tus datos o no, y no es así. Si investigas un poco técnicamente te das cuenta que los datos están en el software de Palantir y el software de Palantir está donde tú quieres que esté desplegado, o en tu propia red o en un proveedor de nube clásico, al igual que podemos hacer con cualquier otro software. Muchas gracias por ver el vídeo, mi nombre es Alejandro y te veo en el próximo vídeo.